Resolución Viceministerial número 081-2023 Minedu. Disposiciones para el procedimiento de las licencias, permisos y vacaciones de los profesores en el marco de la Ley de Reforma Magisterial. De las licencias. La licencia es el derecho que tiene el profesor para no asistir al centro de trabajo por 1 o más días. Su tramitación se inicia en su centro laboral y culmina con la formalización mediante resolución administrativa emitida por la instancia de gestión educativa descentralizada competente, DRE-UGEL, según corresponda. Las licencias pueden ser con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones. Licencias con goce de remuneraciones. Los tipos de licencia con goce de remuneraciones son las siguientes: por incapacidad temporal, por familiar directo que se encuentra con enfermedad grave o terminal o sufra accidente grave, por maternidad, por paternidad, por adopción, por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos, por siniestros, por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento autorizados por el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales, sea en el país o en el extranjero, por capacitación organizada y autorizada por el Ministerio de Educación o los gobiernos regionales, por asumir representación oficial del Estado peruano en eventos nacionales e internacionales de carácter científico, educativo, cultural y deportivo, por citación expresa judicial, militar o policial, por representación sindical de acuerdo a las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal equivalente a un día de trabajo semanal mensual por el tiempo que dure su mandato, por asistencia médica y la terapia de rehabilitación de personas con discapacidad, para realizar exámenes oncológicos preventivos anuales. Licencias sin goce de remuneraciones. Los tipos de licencias sin goce de remuneraciones son las siguientes: por motivos particulares, por capacitación no oficializada, por desempeño de funciones públicas, por elección o por asumir cargos políticos o de confianza, por enfermedad grave de los padres, cónyuge, conviviente reconocido judicialmente o hijos. Disposiciones generales. La licencia con goce y sin goce de remuneración se rige por las siguientes disposiciones comunes. El procedimiento de licencias con y sin goce de remuneraciones se inicia con la solicitud escrita o digital presentada por el profesor ante su jefe inmediato, de manera presencial o digital, adjuntando los requisitos establecidos de la presente norma técnica, según el tipo de licencia solicitada. La sola presentación de la solicitud no da derecho al goce de la licencia. Sin embargo, el jefe inmediato se encuentra obligado a recibirla y remitirla en un plazo de 2 días hábiles al jefe de recursos humanos o a quien haga sus veces de la DRE-UGEL según corresponda, a través de la mesa de partes físico o virtual. El jefe de recursos humanos o el que haga sus veces de la DRE-UGEL es el responsable de evaluar los requisitos y condiciones que exige cada tipo de licencia, para lo cual solicita el informe escalafonario del profesor al equipo de escalafón de la DRE-UGEL según corresponda, adjuntándolo al expediente. Si el profesor se ausenta sin contar con la autorización resolutiva, esta ausencia es considerada como inasistencia, siendo pasible de descuento y, de ser el caso, de considerarse como falta administrativa disciplinaria. La licencia se otorga de manera temporal, sin exceder el periodo máximo establecido para cada uno de los tipos de licencia, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones. Es autorizada a través de la resolución administrativa. Si el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces de la DRE-UGEL advierte que la documentación presentada no cumple con los requisitos y condiciones establecidos según el tipo de licencia solicitada, debe comunicarlo al profesor a través de un oficio o carta, otorgándole un plazo máximo de 2 días hábiles a fin de que realice la subsanación correspondiente. Transcurrido el plazo, sin que el profesor haya subsanado el requerimiento formulado, la DRE-UGEL, según corresponda, deniega la solicitud mediante acto resolutivo, el cual será notificado de acuerdo a las disposiciones establecidas en el TUO de la Ley de Procesos Administrativos Generales.
La DRE-UGEL, según corresponda, emite la resolución administrativa otorgando la licencia dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de recibida la solicitud o subsanación para los casos que amerite, bajo responsabilidad. La omisión o retraso en la emisión de las resoluciones genera responsabilidad administrativa, no afectando el derecho del profesor en tanto acredite el cumplimiento de los plazos y requisitos establecidos en la presente norma técnica, según el tipo de licencia solicitada. Cuando el profesor solicita y acredita las condiciones o requisitos para contar con más de una licencia con goce de remuneraciones por diferente tipo, cuyos periodos de vigencia coincidan simultáneamente entre sí, prevalece la primera solicitud de licencia presentada, por lo que la segunda solicitud será devuelta al profesor solicitante. Cuando el profesor solicita y acredita las condiciones o requisitos para contar con más de una licencia con goce de remuneraciones por diferente tipo, cuyos periodos de vigencia coincidan en parte, se emite la resolución administrativa de la nueva licencia por el periodo que falte. En caso la solicitud de licencia se presente fuera de los plazos establecidos en la presente norma técnica, es denegada, salvo la exoneración del plazo de presentación autorizada por el titular de la DRE-UGEL, en tanto no haya afectación a la continuidad del servicio educativo. En caso el profesor posea doble vinculación laboral en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y requiera solicitar licencia, debe solicitarla en el centro laboral donde se ausenta. Para el caso de los profesores contratados que transmiten alguna licencia, esta se otorga dentro de la vigencia del contrato. Licencias con goce de remuneraciones. Licencia por incapacidad temporal. Es el derecho al descanso físico remunerado que tiene el profesor nombrado y contratado que acredite una incapacidad temporal. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato en un plazo máximo de 2 días hábiles, contados desde la contingencia. Excepcionalmente, para el caso del profesor que labore en instituciones educativas ubicadas en la zona rural 1 o BRAEM, puede presentarse en un plazo de 5 días hábiles. Certificado de incapacidad temporal. Certificado de incapacidad temporal para el trabajo, el cual sustenta desde el primer día de licencia, o certificado médico solo por los primeros 20 días en el año, para lo cual se debe adjuntar la receta médica, el recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención médica recibida y el recibo de compras de la medicina adquirida. A partir del día 21, la licencia se acredita necesariamente con el certificado de incapacidad temporal para el trabajo. En caso que el profesor se encuentre hospitalizado, la solicitud puede ser presentada por algún familiar o por algún miembro de la comunidad educativa, pudiendo adjuntar la constancia de hospitalización, dando inicio al trámite de licencia, debiendo presentar el certificado de incapacidad temporal para el trabajo correspondiente en un plazo máximo de 2 días hábiles de su expedición. Excepcionalmente, para el caso de los profesores que laboren en instituciones educativas ubicadas en zona rural 1 o BRAEM, pueden presentarse en un plazo máximo de 5 días hábiles. En caso no se haya presentado la solicitud de licencia durante la hospitalización, el profesor puede presentarla en un plazo máximo de 2 días hábiles contados desde la fecha en que ha sido dado de alta, adjuntando el certificado de incapacidad temporal para el trabajo correspondiente. Excepcionalmente, para el caso de los profesores que laboren en instituciones educativas ubicados en zona rural 1 o BRAEM, pueden presentarse en un plazo de 5 días hábiles. El informe de incapacidad temporal expedido por la COMECY no sustituye al certificado de incapacidad temporal para el trabajo, por lo que no sustenta el otorgamiento de la licencia por incapacidad temporal. Las DRE-UGEL tienen como parte de sus funciones realizar la fiscalización posterior primordialmente de este tipo de licencia, estableciendo coordinaciones institucionales con las entidades del sector salud, a fin de corroborar la veracidad de los certificados de incapacidad otorgados,
los cuales deben responder efectivamente al estado de salud del profesor. Precisiones. El docente debe presentar formulario único de trámite. Importante, especificar nombres y apellidos, cargo, centro de trabajo y régimen laboral. Con el asunto, licencia con goce de haber por incapacidad, enfermedad. La solicitud debe ser llenada y firmada en original por el usuario. Copia legible del certificado médico particular según el formato del Colegio Médico del Perú o certificado de incapacidad temporal para el trabajo. Copia legible del recibo de pago por honorarios profesionales o recibo de pago de la atención médica recibida en el caso de presentar certificado médico particular. Copia legible de la receta que se emitió junto con el certificado médico particular. Copia legible del recibo de compra de la medicina adquirida. Oficio y récord total de licencias por enfermedad del año actual emitida por la dirección de la IE. Deseable, una copia de la boleta de pago del año vigente. Deseable, una copia de la resolución directoral de contrato del año actual para el trabajador contratado. Licencia por familiar directo que se encuentra con enfermedad grave o terminal o sufra accidente grave. El profesor nombrado y contratado tiene derecho a gozar como máximo 7 días calendario de licencia con goce de remuneraciones en los casos de tener hijo, padre o madre, cónyuge o conviviente o persona bajo su curatela o tutela que padezcan de enfermedad grave o terminal o hayan sufrido accidente que ponga en serio riesgo su vida con el objeto de asistirlo. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato en un plazo máximo de 2 días hábiles de producido o conocido el diagnóstico de estado grave o terminal o del accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo. Certificado médico expedido conforme al formato aprobado mediante la primera disposición complementaria final del Decreto Supremo 08/2017. Suscrito por el profesional de la salud habilitado, a través del cual se acredite la enfermedad en estado grave o terminal o accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo. La documentación que acredita el vínculo con el familiar directo que se encuentra en estado grave o terminal o que ha sido víctima de accidente que ponga en serio riesgo su vida son: la afiliación con los hijos se acredita con las actas de nacimiento o DNI. El vínculo con el padre o madre se acredita con el acta de nacimiento del profesor y el DNI del padre o madre. El vínculo matrimonial se acredita con el acta de matrimonio. La convivencia puede acreditarse mediante la documentación notarial, judicial o registral correspondiente. Excepcionalmente, frente a la imposibilidad de presentar la documentación en el plazo establecido en el numeral 532 de la presente norma técnica, por existir obstáculo insuperable, el profesor debe expresar en su solicitud, con carácter de declaración jurada, que se encuentra incurso en los causales que habilitan el otorgamiento de la licencia conforme a ley. Sin perjuicio de lo anterior, se deberá presentar la documentación detallada en el numeral precedente dentro del plazo máximo de 1 día hábil de obtenida la documentación correspondiente ante el jefe inmediato. El profesor que se encuentre laborando en las áreas de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación que requiere más de 1 día de licencia, puede solicitar un periodo adicional a cuenta del descanso vacacional siempre y cuando cuente con vacaciones pendientes de goce durante el año fiscal. La licencia se otorga de forma proporcional al récord vacacional acumulado al momento de solicitarla. La ampliación será por un plazo máximo de hasta 30 días calendario. De manera excepcional y única, se otorga licencia por el periodo no mayor a 1 año y de acuerdo con las necesidades del profesor, cuyo hijo menor de 18 años sea diagnosticado de cáncer por el médico especialista, debiendo ser cubierto los primeros 21 días por la DRE-UGEL y el tiempo restante por E-Salud. Los demás aspectos serán precisados por la DITEM en atención a la reglamentación que realice el sector salud. En caso el certificado médico no acredite la condición de enfermedad grave, enfermedad terminal o accidente que ponga en serio riesgo la vida del familiar directo, el profesor debe reincorporarse a su centro de labores como máximo el día laborable siguiente de emitido dicho certificado.
El tiempo no laborado no puede ser descontado ni considerado como ausencia injustificada, ni implica una falta disciplinaria pasible de sanción, siempre que evidencia haber existido hospitalización del familiar directo y el profesor recupere los días dejados de laborar en común acuerdo con su jefe inmediato. Licencia por maternidad. Es el derecho de la profesora nombrada y contratada que le permite gozar de 98 días calendario de descanso, distribuido en un periodo de 49 días calendario descanso prenatal y un periodo de 49 días calendario de descanso postnatal. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato con una anticipación mínima de 15 días calendario antes del inicio de la licencia. La profesora contratada debe presentar la solicitud al día siguiente de la adjudicación en caso la licencia coincida con el inicio del contrato docente. Certificado de incapacidad temporal para el trabajo por maternidad expedido por eSalud o el certificado médico en el que conste la fecha probable del parto, necesariamente validado por eSalud. Situaciones especiales. En los casos de parto múltiple o recién nacido con discapacidad, el descanso postnatal, adicionalmente al periodo establecido en el numeral 541 de la presente norma técnica, se extenderá por 30 días calendario. En caso de adelanto en el alumbramiento, los días del periodo de descanso prenatal no gozados se acumulan al descanso postnatal. Si el alumbramiento sucediera después de la fecha probable del parto, los días de retraso serán considerados como descanso médico por incapacidad temporal. Aplazamiento del descanso prenatal. La profesora gestante puede diferir en todo o en parte el goce del descanso prenatal. Así, el número de días naturales diferidos se acumularán al periodo de descanso postnatal. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato hasta 2 meses antes de la fecha probable del parto, indicando el número de días de descanso prenatal que desea acumular al periodo de descanso postnatal. Certificado de incapacidad temporal para el trabajo por maternidad expedido por eSalud o el certificado médico en el que conste la fecha probable del parto, necesariamente validada por eSalud. Informe médico que certifique que la postergación del descanso prenatal no afectará a la gestante o al concebido. El aplazamiento del descanso prenatal puede ser variado por razones de salud de la gestante o del concebido debido a una contingencia imprevista. Asimismo, la decisión del aplazamiento no requiere aceptación ni aprobación del empleador, por lo que produce efectos desde la recepción de la solicitud. Licencia por paternidad. El profesor nombrado y contratado tiene derecho a licencia remunerada por paternidad de 10 días calendarios consecutivos, en caso de alumbramiento de su cónyuge o conviviente. Situaciones especiales. Se incrementa la licencia por paternidad en los siguientes casos. 1. Por nacimientos prematuros y partos múltiples, 20 días calendarios consecutivos. 2. Por nacimiento con enfermedad congénita terminal o discapacidad severa, 30 días calendarios consecutivos. 3. Por complicaciones graves en la salud de la madre, 30 días calendarios consecutivos. El inicio del plazo de la licencia lo determina el profesor según las alternativas siguientes: desde la fecha de nacimiento del hijo, desde la fecha en que la madre o el hijo son dados de alta por el establecimiento médico respectivo, a partir del tercer día anterior a la fecha probable del parto. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato como máximo al tercer día del nacimiento del hijo para los supuestos de los literales 1 y 2 del numeral 553 de la presente norma técnica, o con una anticipación mínima de 10 días calendario antes del inicio de la licencia para el supuesto del literal 3 del citado numeral. Solicitud presentada ante su jefe inmediato como máximo al tercer día del nacimiento del hijo para los supuestos de los literales 1 y 2, o con una anticipación mínima de 10 días calendarios antes del inicio de la licencia para los supuestos del literal 3 del citado numeral. Acta o partida de nacimiento del hijo para los supuestos 1 y 2 del numeral de la norma. Documento de alta médica de la madre o hijo para el supuesto 2 de la presente norma. Certificado médico suscrito por el profesional debidamente habilitado, donde se indique la fecha probable de parto para el supuesto 3.
Documentos donde conste la enfermedad congénita terminal o discapacidad severa del recién nacido o las complicaciones graves en la salud de la madre para los supuestos 2 y 3. En el supuesto que la madre falleciera durante el parto o mientras goza de la licencia por maternidad, el padre del hijo nacido será beneficiario de dicha licencia con goce de haber, de manera que sea una acumulación de licencias. El profesor que se encuentre laborando en las áreas de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación, que haga uso de la licencia de paternidad, tendrá derecho a hacer uso de su descanso vacacional pendiente de goce a partir del día siguiente de vencida la licencia de paternidad. La voluntad de gozar del descanso vacacional deberá ser comunicada al empleador con una anticipación no menor de 15 días calendario a la fecha probable del parto de la madre. Licencia por adopción. El profesor nombrado y contratado tiene derecho a una licencia con goce de remuneraciones correspondiente a 30 días calendarios, siempre que el niño a ser adoptado no tenga más de 12 años. El inicio de la licencia es 1. A partir del día siguiente de expedida la resolución administrativa de colocación familiar y suscrita en el acta de entrega del niño de conformidad con lo establecido por la Ley 26981. 2. A partir del día siguiente en que queda consentida o ejecutoriada la resolución judicial de adopción, en caso el profesor cuente con vínculo matrimonial con el padre o la madre del niño o adolescente por adoptar, o cuando posea vínculo de parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad con el niño o adolescente pasible de adopción. La licencia otorgada no podrá exceder en conjunto el plazo de 30 días calendarios durante el año fiscal, independientemente del número de procedimientos administrativos o procesos judiciales de adopción que el profesor inicie. Si los profesores peticionarios de adopción son cónyuges, la licencia es otorgada a la esposa. La licencia concluye de pleno derecho en caso de revocatoria de la resolución que otorgó la colocación familiar. Los días gozados deberán contabilizarse en el plazo de la licencia que pudiera solicitar el profesor peticionario de adopción dentro del año fiscal. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato como máximo al día siguiente de suscrita el acta de entrega del niño adoptado. Resolución administrativa de colocación familiar. Acta de entrega del niño adoptado o la resolución judicial que declara consentida o ejecutoriada la adopción. Licencia por fallecimiento de padres, cónyuge o hijos. El profesor nombrado y contratado tiene derecho a una licencia con goce de remuneraciones correspondiente a 8 días calendario por el deceso de padres, cónyuge o hijos cuando se produjera en la provincia donde presta servicios. En caso el deceso o sepelio se produjera en provincia distinta al de su centro de trabajo, la licencia es por 15 días calendario. Se contabiliza a partir del día siguiente del fallecimiento y se concede sin deducción del periodo de vacaciones. El profesor debe hacer de conocimiento a su jefe inmediato el fallecimiento de su familiar por cualquier medio de comunicación el mismo día del deceso a fin de no perjudicar la prestación del servicio educativo. Cuando el sepelio es en una provincia distinta donde se produjo el deceso, se concede al profesor 15 días calendario de licencia. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato al día siguiente del fallecimiento del familiar o excepcionalmente hasta el día de su reincorporación a su centro laboral. Acta de defunción o certificado o acta de defunción en línea. Documento que acredite el vínculo con el familiar fallecido. La afiliación con los hijos se acredita con las actas de nacimiento o DNI. El vínculo con el padre o madre con el acta de nacimiento del profesor y el DNI del padre o madre. El matrimonio se acredita con el acta de matrimonio. Constancia, certificado o el documento emitido por la institución, entidad competente o autoridad política del lugar donde se produce la sepultura o entierro del fallecido cuando corresponda. Licencia por siniestros. El profesor nombrado y contratado tiene derecho a licencia por siniestros hasta por un plazo máximo de 30 días calendarios ante hechos fortuitos de desastres naturales como terremotos, inundaciones, huaicos, entre otros, o por fuerza mayor como incendios, conmoción social y similares, entre otros, con la evidencia correspondiente. Requisitos.
Solicitud presentada ante su jefe inmediato en un plazo máximo de 2 días hábiles de ocurrido el siniestro. Copia del decreto supremo vigente emitido por el Poder Ejecutivo, publicado en el Diario Oficial El Peruano, que declara el estado de emergencia por desastre o peligro inminente del distrito o provincia de la jurisdicción donde reside el profesor solicitante, o constancia del funcionario responsable del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, por lo que, de acuerdo al informe situacional del profesor, considera que es un afectado en la emergencia y, como consecuencia, sus bienes muebles o inmuebles han quedado siniestrados en caso de hechos fortuitos. Documentos emitidos por la autoridad local competente que evidencie que es un afectado y, como consecuencia de ello, sus bienes muebles o inmuebles han quedado siniestrados en caso de hechos de fuerza mayor. Licencia por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento. El profesor nombrado puede solicitar licencia con goce de remuneraciones por estudios de posgrado, especialización o perfeccionamiento autorizados por el Ministerio de Educación o los gobiernos regionales hasta por un plazo máximo de 2 años continuos. El profesor al que se le otorgó este tipo de licencia no podrá solicitar una nueva licencia de este tipo antes de que transcurra un periodo equivalente al doble de la licencia inicialmente concedida. Condiciones: acreditar un mínimo de 3 años como profesor nombrado. 2. Contar con el auspicio o propuesta de la Casa Superior de Estudios a través del PRONAVET o por el CONCITED. 3. En caso el profesor haya gozado de una licencia de este tipo, debe haber transcurrido un periodo equivalente al doble de la licencia inicialmente concedida. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato con 15 días hábiles de antelación a la fecha de inicio de la licencia. Documento que acredite el auspicio o propuesta de la Casa Superior de Estudios a través del PRONAVET o por el CONCITED. Carta de compromiso para servir en su centro de labores por el doble del tiempo de la licencia solicitada, contados a partir de su reincorporación. Constancia emitida por el jefe inmediato donde se acredite el cumplimiento del compromiso referido en el literal 3 de la presente norma técnica de corresponder. Licencia por capacitación organizada por el Ministerio de Educación o los gobiernos regionales. Se otorga al profesor nombrado para participar en proyectos de innovación pedagógica e investigación educativa, sistematización de experiencias, pasantías, viajes de estudio y proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos promovidos por el Minedu o los gobiernos regionales a través de la DRED. Se otorga por el tiempo de duración de la capacitación. El profesor al que se le otorgó este tipo de licencia no podrá solicitar una nueva licencia de este tipo antes de que transcurra un periodo equivalente al doble de la licencia inicialmente concedida. Condiciones: contar con el auspicio o propuesta de la entidad a través de la autoridad competente. La falta de la propuesta previa es impedimento para otorgar la licencia. 2. La capacitación debe estar referida al campo de acción institucional y al desempeño de las funciones del profesor. 3. En caso el profesor haya gozado de una licencia de este tipo, debe haber transcurrido un periodo equivalente al doble de la licencia inicialmente concedida. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato con 15 días hábiles de antelación a la fecha de inicio de la licencia. Documento que acredite su participación en proyectos de innovación pedagógica o investigación educativa, sistematización de experiencias, pasantías, viajes de estudio y proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos promovidos por el Minedu o los gobiernos regionales a través de la DRED. Carta de compromiso para servir en su centro de labores por el doble de tiempo de la licencia solicitada, contados a partir de su reincorporación. Constancia emitida por el jefe inmediato donde se acredite el cumplimiento del compromiso referido en el literal 3 de la presente norma técnica de corresponder. Licencia por asumir representación oficial del Estado peruano. El profesor nombrado puede solicitar licencia con goce de remuneraciones para asumir representación oficial del Estado peruano en certámenes nacionales o internacionales de carácter científico, educativo, cultural y deportivo, hasta por un plazo máximo de 30 días hábiles dentro del año fiscal. La licencia por representación del Estado peruano en lo deportivo se canaliza conforme a lo establecido en los artículos 65 y 66 de la Ley 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, que reconoce el derecho a licencia para representar al Perú en eventos deportivos internacionales oficiales del sistema olímpico
o federación internacional y eventos nacionales o regionales reconocidos por la federación deportiva respectiva o consejo del deporte escolar. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato con 15 días hábiles de antelación previos al evento. Documento suscrito por la federación deportiva respectiva o consejo del deporte escolar que acredite la representación del profesor a eventos deportivos internacionales oficiales del sistema olímpico o federación internacional y eventos nacionales o regionales reconocidos. Licencia por citación expresa, judicial, militar o policial. Se concede al profesor nombrado y contratado que debe concurrir a una localidad diferente a donde se ubica su centro laboral para atender el requerimiento judicial, militar o policial previa presentación de la notificación. Se otorga por el tiempo que dure la concurrencia más el término de la distancia regulado en el Cuadro General de Términos de la Distancia, aprobado por Resolución Administrativa número 288-2015 del Poder Judicial, el mismo que puede ser visualizado en su página web. La licencia no se concede para justificar las ausencias al centro laboral por detención o pena privativa de la libertad, debiendo la DRE-UGEL evaluar la situación laboral del profesor. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato con 3 días hábiles de antelación a la fecha de inicio de la licencia, la citación judicial, militar o policial. Licencia por representación sindical. Características generales. Es por el periodo de 1 año, renovable previa solicitud escrita de manera presencial o virtual hasta la culminación del mandato del representante sindical. Es para la defensa de los derechos e intereses del Magisterio Nacional. El plazo máximo para la presentación de solicitudes de licencia por representación sindical de alcance nacional o regional es preclusivo y de obligatorio cumplimiento. Beneficiarios de las licencias. La licencia recae en un profesor nombrado o contratado con relación laboral vigente. Para la licencia de alcance nacional, si durante la vigencia de la misma se termina el vínculo laboral del docente o éste ya no pertenece a su junta directiva, el secretario general de la organización sindical acredita al miembro de su junta directiva que va a reemplazarlo. Para la licencia de alcance regional, si durante la vigencia de la misma se termina el vínculo laboral del docente, éste se desplaza a otra región, ya no pertenece a la junta directiva o deja de ser delegado de la sección sindical de alcance regional, sindicato base, el secretario general de la organización sindical acredita al miembro de su junta directiva o al delegado de su sección sindical que va a reemplazarlo. Licencia de alcance nacional. De existir solo una organización sindical de alcance nacional inscrita ante el ROS del MTPE que solicite licencia por representación sindical, se le otorga como máximo hasta 8 licencias a los miembros de su junta directiva nacional. De existir 2 o más organizaciones sindicales de profesores de alcance nacional inscritas en el ROS que solicitan licencia por representación sindical, se otorga hasta un máximo de 10 licencias entre las organizaciones sindicales en proporción al número de profesores afiliados. Ninguna organización sindical de alcance nacional puede tener más de 8 licencias. Licencia por desempeño de cargos de consejero regional o regidor municipal. La licencia se otorga al profesor nombrado cuando es electo como consejero regional o regidor municipal respectivamente. En atención al interés común del servicio educativo, se le concede hasta un día semanal mensual de licencia con goce de remuneraciones por el tiempo que dure su mandato. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato dentro de los 2 días hábiles de haber recibido la credencial para ejercer su cargo. Documento de acreditación emitida por el Jurado Nacional de Elecciones. Licencia para asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad. El profesor nombrado y contratado tiene derecho a licencia para atender a las personas a su cargo que reciben asistencia médica y terapia de rehabilitación por discapacidad cuando se presente una de las siguientes situaciones. 1. Tengan hijos menores con discapacidad. 2. Tengan bajo su tutela a personas menores de edad con discapacidad. 3. Tengan bajo su curatela a personas mayores de edad con discapacidad. 4. Tengan bajo su cuidado a personas mayores de edad con discapacidad en condición de dependencia. La licencia se rige por las siguientes reglas. 1. Las horas de licencia corresponden a las horas empleadas para la asistencia médica o terapia de rehabilitación durante la jornada ordinaria de trabajo. 2. Se otorga por cada hijo o por cada persona bajo tutela, curatela o dependencia que requiera asistencia médica o terapia de rehabilitación. 3.
El profesor que se encuentra dentro del área de desempeño laboral de gestión pedagógica tiene derecho a hacer uso de esta licencia hasta por un periodo de 56 horas pedagógicas alternadas o consecutivas al año. 4. El profesor que labora dentro de las áreas de desempeño laboral de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación, de ser necesario y previo acuerdo con el jefe inmediato correspondiente, puede hacer uso de horas adicionales a las 56 horas cronológicas alternadas o consecutivas al año, ya prevista para los profesores del área de gestión pedagógica, las cuales pueden ser a cuenta del periodo vacacional o compensable con labor efectiva. La posibilidad de que las horas de licencia sean compensadas con labor efectiva se sujeta a la conformidad expresa del jefe inmediato. De no mediar respuesta dentro del plazo de 7 días hábiles de antelación, el profesor puede considerar válidamente aceptada esta modalidad de ejercicio de la licencia. 5. En el caso que ambos profesores sean padres, la licencia aplica solamente para uno de ellos. No obstante, aquellos pueden distribuirse las horas de licencia que otorga la ley. A tal efecto, ambos padres suscriben la solicitud indicando la forma en la que se distribuirá el uso de la licencia. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con 2 días hábiles de antelación a la fecha de inicio de la licencia, indicando los motivos, los días hábiles y las horas en que se desea hacer uso de la licencia. Cita médica o atención para terapia. Acta de nacimiento o el DNI en caso de hijos. Documento que acredite la tutela o curatela de corresponder. Copia simple del certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificados registrados de las instituciones prestadoras del servicio de salud IPRES, públicas, privadas o mixtas a nivel nacional, o por las brigadas itinerantes calificadoras de discapacidad a cargo del Ministerio de Salud, o la resolución de inscripción expedida por el CONADIS. Copia de sentencia o resolución judicial que designa curador al solicitante en caso de hijos mayores declarados interdictos. Concluida la licencia, el profesor entrega al jefe inmediato en el lapso de 2 días hábiles la constancia o certificado de atención correspondiente, la que debe señalar que la persona con discapacidad atendida fue acompañada por el profesor que pidió la licencia. La constancia o certificado de atención debe ser emitida por el profesional médico, el tecnólogo médico habilitado o el profesional especializado y debidamente habilitado que se encuentre a cargo. Licencia para realizar exámenes oncológicos preventivos anuales. Los profesores nombrados o contratados podrán solicitar licencia con goce de remuneración a su jefe inmediato para realizar exámenes oncológicos preventivos anuales hasta por 2 días hábiles consecutivos o no, debiendo ser compensados durante los 30 días calendarios posteriores al otorgamiento de la licencia. La compensación tiene que darse necesariamente con estudiantes para el caso de los profesores que desarrollan sus actividades en aula. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una anticipación mínima de 5 días hábiles antes del inicio de la licencia. La orden médica en la que se indiquen los exámenes a realizar. Concluida la licencia, el profesor entrega al jefe inmediato, en el plazo máximo de 3 días hábiles de realizar atención, los documentos que la acrediten. Licencias sin goce de remuneraciones. Licencia por motivos particulares. El profesor nombrado puede solicitar licencia sin goce de remuneraciones para atender asuntos particulares hasta por 2 años continuos o discontinuos en un periodo de 5 años conforme a la siguiente regla. 1. Para el profesor nombrado antes de la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial se contabiliza desde el 26 de noviembre de 2012 y a la fecha nos encontramos en el tercer periodo que inició en el 26 de noviembre de 2022 y culmina el 25 de noviembre del 2027 y así sucesivamente. Para el profesor nombrado a partir del 26 de noviembre del 2012 se contabiliza a partir de la fecha de su nombramiento y así sucesivamente. Condiciones. Contar con más de 1 año de servicios oficiales y remunerados en condición de nombrado. No haber hecho uso de licencia por motivos particulares por 2 años continuos o discontinuos en el periodo vigente de acuerdo con lo señalado en el numeral anterior.
Conformidad del jefe inmediato. Realizar la entrega de cargo a su jefe inmediato antes de hacer uso de la licencia. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una antelación mínima de 15 días hábiles antes del inicio de la misma. El jefe inmediato evalúa la razón del servicio educativo, otorgando la conformidad, la misma que puede ser diferida o reducida, o denegándola en un plazo no mayor de 2 días hábiles de presentada la solicitud, debiendo remitir la documentación a la DRE-UGEL según corresponda. El uso o goce de la licencia empieza a contabilizarse desde la vigencia de la resolución que resuelve otorgarla. Este periodo de licencia no se contabiliza para el reconocimiento como tiempo de servicio oficial. Así hubiera prestado servicios en el sector de educación en modalidades distintas al de la carrera pública magisterial. Licencia por capacitación no oficializada. El profesor nombrado tiene derecho a la licencia sin goce de remuneraciones por estudios de posgrado, especialización, diplomado o capacitación en el país o en el extranjero, sin el auspicio o propuesta del Minedu o del gobierno regional hasta por 2 años durante su trayectoria laboral. Los estudios deben estar relacionados al nivel educativo del profesor solicitante y ser dictados por una casa superior de estudios o por una entidad con convenio con una casa superior de estudios. Condición: contar con más de 1 año de servicios oficiales y remunerados en condición de nombrado. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato con una antelación mínima de 15 días hábiles antes del inicio de la misma. Constancia de inscripción o ficha de matrícula que sustente los estudios de posgrado, especialización, diplomado o capacitación por los cuales se solicita la licencia, indicando la mención de los estudios y la fecha de los mismos. Licencia por desempeño de funciones públicas por elección o por asumir cargos políticos o de confianza. El profesor nombrado que desempeña función pública por elección según la clasificación regulada en el artículo 52 de la Ley 30.057, Ley del Servicio Civil, o que asume cargos políticos de confianza, tiene derecho a que se le otorgue la licencia sin goce de remuneraciones mientras permanezca en el cargo, en cuyo caso el acto resolutivo será único, indicando la fecha de inicio de la licencia, mas no de su término. Ello porque su ejercicio puede concluir antes del periodo por el cual fue elegido o designado. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato el día hábil siguiente de la entrega del documento que acredite el desempeño de funciones públicas por elección o la designación en el cargo político o de confianza. Documento que acredite el desempeño de funciones públicas por elección o la designación en el cargo político o de confianza. Es responsabilidad del profesor comunicar la conclusión de la elección o la designación para así dar por concluida la licencia, debiendo retomar sus funciones el día siguiente hábil de culminada la designación. Caso contrario, se aplicarán los descuentos correspondientes. Licencia por enfermedad grave de los padres, cónyuge, conviviente reconocido judicialmente o hijos. Se otorga licencia al profesor nombrado hasta por un plazo máximo de 6 meses por enfermedad grave de los padres, cónyuge o conviviente e hijos. Requisitos: solicitud presentada ante su jefe inmediato en un plazo máximo de 2 días hábiles contados a partir del día siguiente de la fecha de la expedición del certificado médico. Certificado médico que señale el diagnóstico de la enfermedad grave. Conclusión anticipada de la licencia. Solo procede la conclusión anticipada de la licencia sin goce de remuneraciones. Procedimiento: solicitud escrita presentada ante su jefe inmediato de manera presencial o digital dirigida al titular de la DRE-UGEL que expidió la resolución administrativa de otorgamiento de licencia. La DRE-UGEL, en un plazo no mayor de 7 días hábiles de recibida la solicitud, debe emitir y notificar la resolución que dé por concluida la licencia otorgada y la resolución que dé por concluido el contrato docente de ser el caso. La DRE-UGEL debe notificar las resoluciones que resuelven dar por concluida la licencia y el contrato docente. La constancia de notificación de las resoluciones que resuelven dar por concluida la licencia y el contrato docente, respectivamente, son los documentos indispensables para que el profesor retorne a sus funciones. De los permisos. El permiso es la autorización del jefe inmediato para ausentarse por horas del centro laboral,
a excepción del permiso por onomástico y por el día del maestro, previa solicitud de parte del profesor. Se formaliza con la papeleta de permiso o con la resolución administrativa según corresponda. Puede ser de 2 clases, con goce de remuneraciones y sin goce de remuneraciones. Permiso con goce de remuneraciones: por enfermedad, por maternidad, por lactancia, por capacitación oficializada, por citación expresa judicial, militar o policial, por onomástico, por el día del maestro, por ejercer docencia superior o universitaria, por representación sindical. Permisos sin goce de remuneraciones, por motivos particulares, por capacitación no oficializada, por enfermedad grave de padres, cónyuge, convivientes o hijos. Disposiciones generales. El procedimiento del permiso se inicia con la presentación de la solicitud escrita de manera presencial o digital por parte del profesor ante su jefe inmediato, adjuntando los requisitos que sustenten cada tipo de permiso. La recepción de la solicitud es obligatoria. Se otorga por horas, previo cumplimiento de los requisitos y condiciones por cada tipo de permiso, excepto el día por el onomástico y el día del maestro. Está condicionado a la conformidad del jefe inmediato y se formaliza con la presentación de la papeleta de permiso, donde se anota la causa o motivo del permiso. Solo para los permisos solicitados por los especialistas en educación se debe contar con la conformidad del jefe director de DRE-UGEL según corresponda. La papeleta debe contar necesariamente con la firma del jefe inmediato. Si el profesor se ausenta sin esta condición, su ausencia se considera como injustificada, siendo pasible de descuento y, de ser el caso, de considerarse como falta administrativa disciplinaria. Solo el permiso por lactancia se otorga con resolución administrativa, conforme a lo señalado en el numeral 6.4 de la presente norma técnica. Se conceden por los mismos motivos que la licencia, lo que posibilita la acumulación, deducción o compensación horaria correspondiente. El permiso se inicia después de la hora de ingreso. Solo en casos excepcionales debidamente justificado, el permiso se otorga el día anterior, en cuyo caso el trabajador no registrará la hora de ingreso, estando obligado a registrar la hora de salida. La solicitud de permiso es presentada por el profesor en los plazos establecidos en la presente norma técnica. Caso contrario, es denegada. En caso el profesor tenga doble vinculación en el marco de la Ley de Reforma Magisterial y requiera solicitar permiso, debe solicitarla en el centro laboral donde se ausenta. Permisos con goce de remuneraciones. Permiso por enfermedad. Se concede al profesor nombrado y contratado para concurrir a las dependencias de e-salud, MINSA o centros de salud público o privado, debiendo a su retorno acreditar con la constancia de la atención médica respectiva firmada por el médico tratante. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con un día hábil de anticipación, salvo en casos de fuerza mayor debidamente acreditados, en los casos que requiera atención médica inmediata y concurra a un centro de salud público o privado. Copia del recibo por honorario o boleta o cualquier comprobante de pago de la atención médica. Además, copia de la receta médica o copia de la orden de exámenes cuando la atención médica se realiza en un centro de salud público o privado, o constancia respectiva firmada por el médico tratante cuando la atención se realiza en e-salud, la cual se debe presentar a su retorno o dentro del primer día hábil de realizada la atención. Cuando no se presenten los requisitos señalados en los literales B y C del numeral precedente, no se justifica el permiso por enfermedad y se considera como permiso sin goce de remuneraciones por motivos particulares. Permiso por maternidad. Se otorga a las profesoras nombradas y contratadas gestantes para concurrir a sus controles en las dependencias de e-salud, MINSA o centro de salud público o privado. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato al retorno de la atención médica.
constancia firmada por el médico tratante o, de ser el caso, el recibo por honorarios o boleta o cualquier comprobante de pago de la atención médica recibida. Permiso por lactancia. Se concede a la profesora nombrada y contratada en periodo de lactancia al término del periodo postnatal a razón de 1 hora diaria al inicio o al término de su jornada laboral hasta que el hijo cumpla 1 año. En caso de parto múltiple, el permiso por lactancia se incrementará 1 hora más al día. Se concede este permiso independientemente del número de horas contratadas. Asimismo, si la profesora cuenta con doble vinculación, solo podrá ser efectivo este permiso en una sola IE, en razón que los horarios de trabajo son distintos. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una antelación mínima de 15 días hábiles a la fecha de inicio del permiso, indicando el horario de permiso a elegir al inicio o al término de su jornada laboral, acta de nacimiento del hijo. Procedimiento. El jefe inmediato, en un plazo máximo de 2 días hábiles de recibida la solicitud, la remite al jefe de recursos humanos o el que haga sus veces en la DRE-UGEL según corresponda para su evaluación. Si la solicitud no reúne los requisitos para gozar de este permiso, el jefe de recursos humanos o el que haga sus veces comunica por escrito a la profesora que su solicitud se encuentra incompleta y la invita a subsanarla dentro de un plazo máximo de 2 días hábiles. Transcurrido el plazo sin que la profesora haya subsanado su solicitud, la DRE-UGEL, según corresponda, debe emitir el acto administrativo denegando el permiso solicitado. La DRE-UGEL, según corresponda, emite la resolución administrativa dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de recibida la solicitud y la documentación sustentatoria. Permiso por capacitación oficializada. Se concede al profesor nombrado y contratado permiso por horas dentro de la jornada laboral para concurrir a certámenes, seminarios, congresos, auspiciados u organizados por el MINEDU o gobierno regional a través de la DRED, vinculadas con las funciones y especialidad del profesor. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una antelación mínima de 3 días hábiles al inicio del evento. Documento que acredite la propuesta para concurrir al certamen, seminario y congreso. Dentro del 5º día hábil de culminado el evento, el solicitante debe presentar la copia del diploma, certificado o constancia que acredite su participación debidamente autenticada por el fedatario de la DRE-UGEL. Caso contrario, se considera como permiso sin goce de remuneraciones por motivos particulares. Permiso por citación expresa, judicial, militar o policial. Es el derecho del profesor nombrado y contratado para concurrir o resolver diligencias judiciales, militares o policiales previa presentación de la notificación o citación expresa. Este permiso es por horas y se otorga dentro de la jornada laboral del profesor. Si el tiempo que requiere para realizar su traslado es mayor a 8 horas, corresponde solicitar licencia por citación expresa judicial, militar o policial, teniendo en cuenta el cuadro general de términos de la distancia, aprobado por resolución administrativa número 288/2015 del Poder Judicial. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una anticipación mínima de 1 día hábil de la fecha de la diligencia. Copia de la notificación o citación judicial, militar o policial. El profesor, a su retorno dentro del primer día hábil de realizada su diligencia, presenta la constancia que acredite la asistencia a la citación. De no presentarse lo solicitado, no se justificará el permiso y se considerará como permiso sin goce de remuneraciones por motivos particulares. Permiso por onomástico. El profesor nombrado o contratado tiene derecho a gozar de descanso físico en el día de su onomástico. Solo en caso recaiga en un día no laborable, el descanso físico es gozado el primer día hábil siguiente, sin descuento ni compensación horaria. Permiso por el Día del Maestro. El profesor goza del permiso el día 6 de julio de cada año por ser el Día del Maestro, siempre y cuando dicho día recaiga en un día laborable. Permiso para ejercer docencia superior o universitaria. Los profesores que laboran en el área de gestión institucional pueden solicitar permiso para ejercer docencia en institutos o escuelas superiores y universidades, previa autorización del titular de la DRE-UGEL, según corresponda. El permiso puede ser hasta 6 horas cronológicas semanales, el cual debe ser compensado durante el mes. En el caso del personal del área de gestión institucional que laboran en la CIE, la compensación debe realizarse durante el horario de funcionamiento de la IE. Requisitos.
Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una anticipación mínima de 7 días hábiles de la fecha de inicio del permiso. Copia del contrato u orden de servicio del instituto o escuela superior o universidad que acredite el servicio de docente a ejercer, así como el horario de la jornada laboral y la carta de compromiso sobre la compensación horaria. Dentro de 2 días hábiles de recibida la solicitud, de aprobarse el permiso por el titular de la entidad, de la DRE-UGEL, según corresponda, se remite a la Oficina de Recursos Humanos o quien haga sus veces, estableciendo la compensación horaria que tendrá que cubrir el profesor. El tiempo máximo es de 6 horas cronológicas semanales y es compensado con trabajo efectivo en el mes. Permiso por representación sindical. Es la facilidad que se le concede a los miembros de la Junta Directiva vigente e inscrita en el ROS siempre que no afecte el funcionamiento de la entidad. Requisitos. Solicitud dirigida y presentada ante su jefe inmediato con una anticipación mínima de 7 días hábiles, señalando las horas de permiso que dure el evento. Constancia vigente de inscripción de la organización sindical de alcance nacional, regional o local ante el ROS, donde el profesor figure como miembro de la Junta Directiva vigente. Documento que acredite la invitación o participación del profesor al evento. El jefe inmediato concede el permiso para el ejercicio de la función sindical durante las horas de trabajo, siempre que no afecte el funcionamiento del servicio. Permisos sin goce de remuneraciones. Permisos por motivos particulares. Se otorga al profesor nombrado para que atienda asuntos particulares siempre que no afecte el servicio, los mismos que son acumulados mensualmente y expresados en días y horas para la deducción correspondiente según la jornada laboral vigente. Se encuentra supeditado a la razón del servicio y la conformidad previa del jefe inmediato. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una anticipación mínima de 1 día hábil. Conformidad previa del jefe inmediato. Los permisos por motivos particulares son acumulados mensualmente y expresados en días y horas para el descuento correspondiente. Permiso por capacitación no oficializada. Se concede al profesor nombrado cuando el certamen, seminario o congreso no es auspiciado por la entidad ni es propuesto por la misma. Se encuentra supeditado a la razón del servicio y la conformidad previa, otorgándose solo por un evento en el año fiscal. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una antelación mínima de 7 días hábiles al inicio del evento. Documentación que acredite que el certamen, seminario o congreso se encuentre vinculado con las funciones y especialidad del profesor. Conformidad del jefe inmediato. Dentro del 5.º día hábil de culminado el evento, el profesor debe presentar el certificado o constancia que acredite su participación. Permiso por enfermedad grave de padres, cónyuge, conviviente o hijos. Se concede al profesor nombrado en caso de enfermedad grave de padres, cónyuge, conviviente debidamente reconocido o hijos, previa a la presentación del certificado médico correspondiente. Se contabilizan y expresan en horas y días para el descuento remunerativo. Requisitos. Solicitud presentada ante su jefe inmediato con una anticipación mínima de 1 día hábil. Certificado médico que acredite la enfermedad grave del familiar. Documentación que sustente el vínculo familiar. De las vacaciones. Disposiciones generales. Las vacaciones se otorgan al profesor comprendido en la carrera pública magisterial. El profesor contratado tiene derecho al pago de vacaciones truncas cuando culmine su contrato. La programación, reprogramación, fraccionamiento y adelanto de vacaciones solo procede para el profesor del área de desempeño laboral de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación. El profesor del área de desempeño laboral de gestión institucional, formación docente o innovación e investigación goza de sus vacaciones entre los meses de abril a noviembre, al cumplir los 12 meses de trabajo efectivo, incluidos los periodos de licencia con goce de remuneraciones, independientemente del cargo asumido en el área de desempeño laboral de gestión institucional. De manera excepcional, los directores que tienen aula u horas a cargo gozan sus vacaciones en los meses de enero o febrero de cada año, las cuales deben programarse y aprobarse en el rol de vacaciones, pudiendo ser reprogramadas o fraccionadas en dichos meses. Si una vez concluida la designación o encargo del profesor y vuelve a asumir un cargo igual o distinto en la misma área de desempeño en forma continua y sin interrupción, se contabiliza el tiempo de 12 meses de trabajo efectivo, sumando los periodos laborados.
El descanso físico se hará efectivo siempre que se encuentre laborando en la misma área y será solicitado por el profesor adjuntando su resolución de designación o encargo que acredite la continuidad en el servicio. El profesor que laboró como encargado o designado en cualquier cargo y no reunió los 12 meses de trabajo efectivo en el área en mención o no hizo efectivo el uso de su descanso físico, al retornar al cargo docente, le corresponde gozar las vacaciones durante los meses de enero y febrero. Programación de vacaciones en el área de desempeño laboral, de gestión institucional, formación docente e innovación e investigación. El jefe de recursos humanos o quien haga sus veces solicita las fechas para la programación del rol de vacaciones en la segunda semana de octubre al profesor designado y en la segunda semana de diciembre al profesor encargado. El profesor comunica las fechas de sus vacaciones en un plazo máximo de 7 días hábiles de haber sido notificado. Ante la ausencia del pronunciamiento por parte del profesor, la DRE-UGEL fija las fechas de la programación de vacaciones. La programación de vacaciones es por el periodo vacacional completo de 30 días calendario o por los periodos fraccionados. El rol de vacaciones se aprueba mediante resolución administrativa, la cual es indispensable para su goce. El acto resolutivo que otorga vacaciones al director de UGEL es emitido por su jefe inmediato. Reprogramación de vacaciones en el área de desempeño laboral, de gestión institucional, formación docente e innovación e investigación. La reprogramación de vacaciones se solicita por única vez ante el titular de la DRE-UGEL y se inicia con la presentación de la solicitud escrita presentada de manera física o digital por el profesor con una antelación de 15 días al inicio del descanso vacacional programado en el rol de vacaciones. El titular de la DRE-UGEL, según corresponda, una vez recibida la solicitud, emite la conformidad por escrito, remitiendo al jefe de recursos humanos o quien haga sus veces para la emisión de la resolución administrativa de reprogramación de vacaciones. De no ser aceptada la solicitud, se procede a dar respuesta por escrito. La DRE-UGEL, según corresponda, emite la resolución administrativa dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de recibida la solicitud, reprogramando el periodo vacacional entre los meses de abril a noviembre dentro de los 12 meses siguientes en el que se genera el derecho y hasta un día antes de contabilizarse un nuevo periodo vacacional. Las DRE-UGEL, según corresponda, reprograman de oficio las vacaciones del profesor a quien se le otorgó una licencia por incapacidad temporal para el trabajo antes del inicio de sus vacaciones, en caso de que los periodos coincidan en parte. La DRE-UGEL, según corresponda, que suspenda el goce de vacaciones programadas del profesor, las debe reprogramar de oficio entre los meses de abril a noviembre dentro de los 12 meses siguientes en el que se generó el derecho y hasta un día antes de generarse un nuevo periodo vacacional bajo responsabilidad. Fraccionamiento del descanso vacacional en el área de desempeño laboral, de gestión institucional, formación docente e innovación e investigación. El fraccionamiento del descanso vacacional es por única vez y se inicia con la presentación de la solicitud escrita presentada de manera física o digital por el profesor con una antelación de 15 días hábiles al inicio del descanso vacacional programado. Ante el titular de la DRE-UGEL, la solicitud debe indicar los periodos en que se desea fraccionar su descanso. El descanso vacacional de 30 días calendarios se puede fraccionar de las siguientes maneras: 2 periodos, cada uno de 15 días calendarios continuos que incluye sábado y domingo. Un periodo mínimo de 15 días calendario continuos que se goza de forma ininterrumpida y los restantes se distribuyen en 2 periodos de los cuales uno es como mínimo de 7 días calendarios continuos que incluye sábado y domingo y el otro es de 8 días calendarios continuos que también incluye sábados y domingos. Las partes pueden acordar el orden en el que se goza lo señalado en el literal precedente. El fraccionamiento del descanso vacacional se otorga entre los meses de abril a noviembre, dentro de los 12 meses siguientes en el que se genera el derecho a su descanso vacacional y hasta un día antes de contabilizarse un nuevo periodo vacacional. El titular de la DRE-UGEL, según corresponda, una vez recibida la solicitud, emite la conformidad por escrito, remitiendo al jefe de recursos humanos o quien haga sus veces para la emisión de la resolución administrativa. De no ser aceptada la solicitud, se procede a dar respuesta por escrito. La DRE-UGEL, según corresponda, emite la resolución administrativa dentro de un plazo máximo de 5 días hábiles de recibida la solicitud. Adelanto del descanso vacacional en el área de desempeño laboral, de gestión institucional, formación docente e innovación e investigación. El adelanto del descanso vacacional se inicia con la presentación de la solicitud escrita, presentada de manera física o digital por el profesor,
con una antelación de 15 días hábiles al inicio del descanso vacacional solicitado ante el titular de la DRE-UGEL. El titular de la DRE-UGEL, según corresponda, una vez recibida la solicitud, emite la conformidad por escrito remitiendo al jefe de recursos humanos o quien haga sus veces para la emisión de la resolución administrativa. De no ser aceptada la solicitud, se procede a dar respuesta por escrito. El jefe de recursos humanos o el que haga sus veces en la DRE-UGEL suscribe el acuerdo de adelanto del descanso vacacional con el profesor previo a la emisión de la resolución administrativa. El titular de la DRE-UGEL, una vez suscrito el acuerdo, emite el acto resolutivo aprobando el adelanto del descanso vacacional entre los meses de abril a noviembre. Vacaciones truncas. Precisiones. El profesor nombrado que termina su relación laboral en la carrera pública magisterial tiene el derecho de reconocimiento de oficio de sus vacaciones truncas en los siguientes casos: al cumplir el periodo laboral que le permite gozar del descanso vacacional anual, al no haber completado el periodo laboral que le permita gozar del descanso vacacional anual. La remuneración vacacional trunca del profesor nombrado se determina de acuerdo al área de desempeño laboral en que se encuentra prestando servicios, según lo disponen los artículos 149 y 151 del reglamento de la Ley de Reforma Magisterial. El profesor contratado que culmine su contrato docente tiene derecho al pago de vacaciones truncas durante los meses de enero y febrero, el cual se realiza de manera proporcional a los meses trabajados en el año anterior, debiendo haber realizado como mínimo 30 días de labores en el año anterior. Su reconocimiento es de oficio. De las responsabilidades. El Minedu, la DRE, la UGEL y la IE, en el marco de sus competencias, cumplen con las siguientes responsabilidades. Responsabilidades del Minedu. A. Orientar el procedimiento de licencias, permisos y vacaciones de la DRE-UGEL. B. Emitir precisiones de los alcances sobre aquello que no esté regulado en la presente norma técnica. Responsabilidades de la DRE. A. Supervisar la implementación de la presente norma técnica en las UGEL de su jurisdicción. B. Verificar el récord de licencias del docente solicitante en el escalafón magisterial. C. Expedir las resoluciones de licencias y vacaciones dentro de los plazos establecidos en la presente norma técnica bajo responsabilidad. D. Cumplir con las disposiciones establecidas en la presente norma técnica. E. Mantener actualizada la información a través del sistema Nexus. F. Registrar los actos resolutivos en el módulo de escalafón del sistema AINI a cargo del equipo de escalafón. G. Coordinar con el órgano de control institucional para que se realicen las acciones de control pertinentes. H. Garantizar la continuidad del servicio educativo y los aprendizajes de los estudiantes en los casos en que otorgue las licencias, permisos y vacaciones. I. Cumplir con los plazos y el procedimiento para el adecuado uso de vacaciones del profesor a fin de garantizar su derecho y la continuidad del servicio educativo. Responsabilidades de la UGEL. A. Cumplir con las disposiciones establecidas en la presente norma técnica. B. Verificar de manera oportuna el récord de licencias del docente solicitante en el escalafón magisterial. C. Expedir las resoluciones de licencia y vacaciones dentro de los plazos establecidos en la presente norma técnica bajo responsabilidad. D. Cumplir con las disposiciones establecidas en la presente norma técnica. E. Mantener actualizada la información a través del sistema Nexus. F. Registrar los actos resolutivos en el módulo de escalafón del sistema AINI a cargo del equipo de escalafón. G. Coordinar con el órgano de control institucional para que se realicen las acciones de controles pertinentes. H. Garantizar la continuidad del servicio educativo y los aprendizajes de los estudiantes en los casos en los que se otorguen las licencias, permisos y vacaciones. Y cumplir con los plazos y el procedimiento para el adecuado uso de vacaciones del profesor a fin de garantizar su derecho y la continuidad del servicio educativo. Responsabilidades de la institución educativa. Desarrollar el procedimiento de licencias, permisos y vacaciones conforme a las disposiciones contempladas en la presente norma técnica. B. Verificar que los profesores acrediten los requisitos exigidos por la presente norma técnica. C. Informar a la UGEL sobre las solicitudes de licencias presentadas por el profesor en los plazos establecidos por la presente norma técnica. En los casos que la licencia del profesor sea igual o supere los 30 días calendarios, el director de la IE requerirá al servidor realice la entrega de cargo correspondiente antes del goce de la licencia. En el caso de los profesores del área de gestión institucional,
corresponde realizar la entrega de cargo a su jefe inmediato. D. Garantizar la continuidad del servicio educativo y los aprendizajes de los estudiantes en los casos en que otorgue la conformidad de las licencias y permisos. E. Tramitar de manera oportuna las solicitudes de licencias, permisos y vacaciones presentadas por el profesor que labora en la IE e informar a la DRE UGEL.